¿Quién será el número uno del draft de la NBA 2026? Pues hoy analizamos a los tres favoritos y vemos sus puntos fuertes y débiles y también nos planteamos algunas dudas. Así que venga, vamos a ello. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Oriol Mañé y hoy traigo un auténtico videazo. ¿Y por qué digo esto? Pues en primer lugar porque hay pocas ligas en el mundo de baloncesto que tengan un draft y la NBA creo que es especialista en ello, es de las que mejores lo venden y más teniendo en cuenta que de abajo viene el March Madness, ¿no? Viene una liga como la NCAA que pronto podríamos hacer un debate, ¿no? Sobre si la NCAA sigue siendo una liga de formación o está ya compitiendo para ser una liga profesional, ¿no? Porque con temas como James Nagy y así, creo que el debate está servido, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Hoy venimos a hablar de los tres favoritos al draft de la NBA. Y es que estamos a inicios de 2026 y creo que por primera vez en mucho tiempo no hay un consenso claro sobre quién va a acabar siendo el número uno del draft, ¿no? Si, bueno, el año pasado teníamos a Cooper Flag que en algún momento quizás hubo debate con Ace Bailey o con Dylan Harper a principios quizás al entrar, pero no había duda, con Wemby tampoco hubo duda, con muchos jugadores no ha habido duda. Creo que este año sí que va a ser bastante interesante, ¿no? Desde mi punto de vista hay tres nombres, hay tres perfiles que además son completamente distintos y lo más interesante de todo es que los scouts de la NBA tampoco se ponen de acuerdo para decidir quién es el número uno, quién debería ser el pick número uno del próximo draft. Así que nada, hoy me vais a acompañar a pasar por tres nombres que creo que todos tenéis en la mente. El primero es Cameron Boozer, después AJ Divansa y en tercer lugar Darren Peterson. Y como digo, es bueno, inicios de 2026. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero para mí todavía es 2025. Así que feliz año, feliz entrada de año a todos. Pero bueno, creo que es un año especial y por eso merece la pena este vídeo. Vamos a ir uno por uno porque, como digo, cada uno y cada caso dice mucho del tipo, ¿no? de NBA y de la liga que nos estamos acercando. Empezamos hablando de Cameron Boozer, que para ponerle algún mote es el que siempre gana. Vamos a presentarlo y es que Cameron Boozer es un ala pivot de la Universidad de Duke. ¿Y por qué digo que es el que siempre gana? Porque desde los 15 años, por todos los lados que ha pasado, ha sido un jugador ganador, ¿no? Que ha sabido, bueno, ha sabido adaptarse a lo que necesitaba su equipo, aun siendo el líder, ¿no? Que creo que es algo que dice mucho de él. Por lo que dicen los scouts, es que siempre es el mejor jugador en pista. Creo que esto es bastante destacable cuando hablamos de un jugador que, bueno, ha jugado contra auténticos bichos e incluso contra los otros jugadores que vais a ver por aquí, ¿no? Hablando de los scouts, ¿qué es lo que enamora a los scouts de Cameron Boozer? Pues lo primero es que es muy constante, ¿no? Es un jugador con un nivel de producción muy constante, que es bastante regular y no se suele ir demasiado de los partidos. Más allá de eso, es que también tiene un IQ muy alto, es decir, se sabe que está jugando a... Bueno, tiene un saber, ¿no? Un feel for the game que le llaman en la NBA, como no tienen otros jugadores, de los que hablaremos hoy, por ejemplo. Pues en este caso se nota que Cameron Boozer es hijo de Carlos Boozer, es hijo de un jugador ex NBA, ¿no? Pues se le nota, ¿no? Es un jugador muy completo, que tiene un juego muy completo, que es capaz de jugar en el poste y tener recursos en el poste, de tirar triples, de pasar el balón también incluso, de tirarlo en el suelo, que eso es algo que para un 4 creo que a día de hoy hay que valorarlo bastante, y también el hecho de que pueda generar sus propios tiros va a ser lo que le impulse una categoría más o se quede en un jugador como Zaccharie Risacher, ¿no? Quizás. Y un dato es que lleva más triples que Divansa esta temporada, ¿no? Creo que es un jugador muy bueno y al igual que hemos dicho todas las cosas buenas, también hay que tener en cuenta el por qué genera dudas, ¿no? Y es que muchos dicen que le falta un poquito de explosividad, que no es un jugador demasiado rápido, que no es un jugador demasiado potente cuando ataca al aro, pero yo tampoco creo que eso sea un problema porque creo que combina bastante bien su tamaño con el ritmo, ¿no? que le puede aportar a un partido. Por otro lado, hay que decir que no es un protector de aro, creo que tampoco es algo que se le vaya a requerir, ¿no? Como 4, porque como defensa no es buenísimo, pero tampoco es malo. Al final, por tamaño, siempre acaba, acaba llegando, ¿no?
Yo creo que es un jugador que te proporciona un suelo bastante alto, aunque un techo bastante menor que el que de los jugadores que, bueno, que Cameron Boozer, hay que AJ Divansa o que Darren Peterson. Por eso hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿El jugador que sabes que te va a impactar, el jugador que sabes que te va a asegurar algo o al que puede cambiar una franquicia? En muchos casos suele ser el que puede cambiar una franquicia, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de estos últimos años, ¿no? Pero bueno, para cerrar un poco el tema de Cameron Boozer no es un jugador flashy, pero es el jugador que cuando lo miras y cuando echas la mirada atrás, dices, ¿cómo puede ser que este jugador no fuera el pick número uno de su clase del draft, ¿no? Pues el motivo por el cual no puede ser número uno de ellos, ¿no? Porque hay dos motivos que lo pueden hacer esto, tiene nombre y apellido y se llama AJ Divansa. Para presentarlo un poquito y que lo conozcáis, aunque yo creo que es el más conocido seguramente por todos, es un alero muy grande de BYU y que tiene un físico ya para jugar en la NBA, ¿no? Si bien es cierto que Cameron Boozer también tiene un físico grande, el atleticismo de AJ Divansa lo pone en un escalón distinto al de los demás, ¿no? Seguramente es el favorito del eye test, ¿no? Que te entra por el ojo. Lo estaréis viendo ahora aquí por encima, que os estaré poniendo highlights que me va a desmonetizar todo el vídeo, pero que me da igual porque tampoco he ganado un euro con esto. Es que míralo, es que pega unos brincos, pega unos mates, pega unos tapones, llega a todos lados, es algo espectacular y es un jugador que se calienta bastante también, ¿no? Bueno, es un jugador que debe mejorar en toma de decisiones. Creo que eso es bastante claro y es una de las cosas más claras por las que quizás puede bajar a algún puesto que otro, porque puede ser un jugador un tanto ineficiente, un tanto, bueno, del que te fíes poco en ciertas situaciones, ¿no? Pero es que todo eso lo resta o lo contrarresta con muchas cosas que es por lo que enamora, ¿no? Este jugador tiene un físico ideal para una estrella moderna, es un auténtico bicho, es muy atlético, es capaz de defender por físico, porque es bastante vago, bueno, como algún jugador que hablamos el año pasado, pero tiene que mejorar, ¿no? en las lecturas, porque lo que más le falla seguramente es eso, ¿no? Pero bueno, hablando de lo bueno, ¿no? Es un jugador muy eficiente cuando ataca al aro, porque se come el aro, puede jugar por encima del tablero y lee muy bien los espacios, las cosas como son, ¿no? No tiene lectura, pero sabe atacar los espacios. Además de que puede dominar sin la necesidad de monopolizar el balón y tener el balón, ¿no? Porque tampoco es un jugador que se vaya a generar en exceso sus propios tiros, ¿no? Más allá de eso, las dudas. Tenemos que hablar de las dudas de J.D. Vansa. Es un jugador que tenemos que ver qué volumen de triple puede tirar en la NBA. Tenemos que ver cómo deficiente puede ser desde la línea de 3 y si no es eficiente o si no puede meter un gran volumen, que al menos sea fiable en esos 2-3 triples por partido para que los jugadores sí que le defiendan y sí que pueda sacar ventaja dentro con un bote, con un primer paso rápido como él tiene, que es donde es mejor, ¿no? el jugador. Bueno, es un jugador que, como decía antes, la mayor duda seguramente es si puede ser el creador principal o si va a requerir de un jugador de un base al lado como, como Darius Garland o como tantos otros jugadores que hay en la NBA actual, ¿no? Si nos tenemos que hacer, que quedar con una frase, es que es un jugador con un potencial muy, muy, muy alto y eso en un número uno pesa mucho, pesa pero mucho, ¿no? Creo que es un jugador que, bueno, yo antes de entrar a la temporada de NCAA es el que daba por supuesto como gran pick 1, el más conocido seguramente también como decía antes, y yo creo que es el jugador que si hace algo bien o si destaca en el March Madness o alguna cosa así, es el que tiene más fácil la posibilidad de acabar con el debate de quién va a ser el pick número uno. Y ahora vamos con el que le puede quitar, ¿no? El pick de número uno, porque si bien es cierto que he dicho que AJ Divans antes de entrar en la universidad quizás saca un poco de ventaja, las semanas, meses antes y hasta ahora, el gran número uno se ha mantenido bastante fiel, Darren Peterson. Os doy un poco de contexto para que lo conozcáis y es un base escolta de Kansas,
un creador, ¿no? Un combo guard que puede crear con el balón en las manos. Como he dicho, que fue el favorito en pretemporada y que yo es un jugador bueno, sí que es cierto que ha tenido una lesión que lo ha frenado, pero yo creo que hay muchos motivos para mantenerlo como pick número 1 del draft, ¿no? De hecho es que es sorprendente, ¿no? Porque con tan solo 4 partidos, Darren Peterson sigue manteniéndose en el puesto número 1 en los mocks de a día de hoy, teniendo en cuenta que Cameron Boozer y AJ Dillon están jugando a un nivel muy muy alto, ¿no? Pero bueno, como decía, ¿por qué algunos lo siguen teniendo en el número 1? Por más que se haya lesionado, creo que ha sido los isquios, es hamstring injury. Corregidme si me equivoco, pero bueno, es un jugador que es capaz de controlar los partidos, que es un creador puro, como no lo es AJ Dillon y como tampoco lo es seguramente Cameron Boozer, y que se lo compara con guards muy, muy, muy dominantes en la NBA, ¿no? Lo que decía es que los otros jugadores seguramente necesitan un playmaker al lado. Peterson puede llegar a ser ese playmaker que si lo juntas, no sé, me viene a la cabeza un Evan Mobley, un Chet Holmgren, un Jaren Jackson mismo, puede ser un jugador muy muy bueno. Imagínate en los Grizzlies sin Ja Morant, ¿no? Con Darren Peterson por allí. Podría salir muy muy bien. Ahora sí, que es cierto. ¿Qué es lo que preocupa de Peterson? Es que a día de hoy solo ha jugado 4 partidos en la NCAA, que es un jugador que por más que hayamos dicho que puede generarse sus tiros y es élite en eso, es quizás un jugador más de no tener el balón que tener el balón y que necesita volver ya. Necesita volver ya porque Divansa le va a volver, si no por la derecha, en un momentito, ¿no? El debate con Peterson es bastante simple. Yo creo que hay que mirar o preguntarse, ¿lo evaluamos por lo que ha sido en high school y por estos primeros 4 partidos? ¿O por lo que todavía puede llegar a ser? Pues aquí está la duda, ¿no? En los scouts creo que estos 3 perfiles son bastante distintos, son 3 perfiles muy buenos. De hecho os tengo que decir, mi favorito seguramente es Cameron Boozer, aunque sé que es el que menos posibilidades tiene de ser una súper mega estrella en la NBA, pero a mí Cameron Boozer, por ejemplo, me encantaría verlo en los Washington Wizards, creo que encajaría a la perfección, ¿no? Al igual que digo que Peterson y Ivansa son jugadores que sí que pueden llegar a ser superestrellas, a cambiar una franquicia y por eso los impulsa un poquito más arriba. Creo que Boozer te asegura algo bueno, y no es que te asegures, que creo que incluso asegurándote algo tiene potencial para ser All-Star, ¿no? Bueno, quiero leeros ahora en comentarios, ¿no? Porque es que este draft no va de quién es mejor, sino es que casi de qué jugador o qué tipo de jugador quiere tu franquicia. Así que nada, gente, os leo por comentarios. Si queréis que hagamos más vídeos sobre draft, los podemos hacer. Ya sabéis que me gusta. Además tengo una colaboración pendiente de antes de que parara con Draft Lab, con Javi, que la hablé bastante. Y nada, mi pregunta para vosotros, para los comentarios. Si hoy, el día que tengáis vosotros en el calendario, para mí es 27 del 12 del 25 todavía. Si hoy tu equipo tiene el número 1, ¿a quién eliges y por qué? Os leo por comentarios. Venga, chao.